pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, esta enseñanza. Ilumínanos, trae luz a nuestra mente, Señor. Que esta palabra, Señor, haga el propósito en nuestras vidas, nos dé vida, porque tu palabra son espíritu, traiga vida y conocimiento a nuestro ser, y que more, Señor, y que podamos vivir a través de este espíritu, Señor, haciendo las obras del espíritu, el deseo, Señor, tu voluntad, Padre. Permítenos perseverar, avanzar en tu conocimiento, que nuestra alma prospere en conocimiento, en fe, en confianza en ti, Padre. En el nombre de Jesús, aquí estamos para ser instruidos, Señor, para que tú hagas lo que tú desees, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, te damos muchas gracias. Pueden sentarse, hermanos. Pablo aquí está hablando acerca de lo que, está dando referencia acerca de lo que él sentía en su ser también, porque él es hombre, igual que cualquiera de nosotros, y sentía las pasiones de la carne, los deseos que habitan en nosotros. Hermanos, vamos a volver atrás en el tiempo siempre para poder entender a veces por qué están estas cosas. Pablo hablaba sobre la analogía de un matrimonio, pero de un matrimonio conforme a la ley judía, y da énfasis en eso, en el conocimiento que tenía este pueblo acerca de lo que era un matrimonio judío, y trae como ejemplo una similitud. No es que sea específicamente igual, sino traía este ejemplo porque se acerca a lo que él quería dar. Es similar, no es igual, pero es similar. Entonces, pero a través de este ejemplo que da del matrimonio, podemos entender entonces lo que la vida espiritual, lo que somos dentro de nosotros, lo que hay dentro de nosotros. Entonces, volvamos en el tiempo de Adán y Eva, hermanos, donde Adán vivía en obediencia. Ellos no conocían ni el bien ni el mal. Ellos solamente obedecían a Dios en todas las cosas. Cuando Dios les dijo a la ley de que no coman de este árbol porque el día que coman morirán, ellos ni sabían de qué le hablaban, porque ellos no conocían ni la muerte. Solamente obedecieron a Dios. Es todo lo que hacían ellos, en obediencia, vivían en obediencia a Dios. Pero el día, hermanos, que ellos fueron tentados por el mismo que tienta nuestras vidas, que es Satanás, entonces ellos cayeron, y de entonces entró el pecado. El pecado, hermanos, no es algo que usted pueda ver, no es algo que exista. El pecado es la ausencia de una vida sin Dios, de una vida en rebelión de Dios. No es algo que usted puede tocar. Es la acción de desobediencia hacia Dios. Ese es el pecado. A través de esa desobediencia viene el pecado, y por el pecado la muerte. Entonces, ya conociendo, gracias mija, ya conociendo el bien y el mal, después de esto ya conocían el bien y el mal. Ahora tenían que ser enseñados en esa ley. Primeramente, ellos vivían en obediencia. Ellos no les importaba lo que había. Ellos solamente obedecían y confiaban en Dios. Ellos no sabían de otra cosa más que obedecer a Dios, y vivían conforme a la voluntad de Dios. Pero en esta ocasión ya a ellos se les despertó en su mente, se les abrieron los ojos a la luz de aquello que no tenían que venir a su vida. A partir de ahí todos nosotros venimos con esa naturaleza, de ahí partimos y nacemos casados con ese pecado, el yugo del viejo hombre. Por eso cuando Pablo habla acerca en el 7, acerca de esto, habla y dice: ¿acaso ignoréis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley?
porque no ignoraban. Estaba hablando con un pueblo que no ignoraba acerca de esto que le iba a hablar, que conocían ya. No daba énfasis a duda, hermanos. Eso es lo que quería recalcar a Pablo. Era lo que ya estaba instituido, lo que ya estaba dicho en la ley. O sea que no estaba abierto a debate, a nuestras ideas, a cómo nosotros podemos percibir estas palabras o esta enseñanza, sino era conforme ya estaba establecido. La vida que ahora nosotros teníamos, quisiéramos o no, así está establecido por Dios. Que nosotros naciéramos ya en esa naturaleza, nacimos a causa del pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y punto, eso es, así es lo que habla Pablo. No da lugar a que usted lo interpreta de otra forma. Por eso dice, hablo con los que conocen la ley. Sí, estaba hablando con ellos. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Para si el marido muere, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. A pasar del tiempo, hermanos, el hombre vivía, yo creo, en ese concepto o en ese punto o enseñanza de la ley conforme al matrimonio que era pactado. Los padres pactaban los matrimonios con los hijos no tenían a veces pues voz, eran los padres los que convenían y los hijos tenían que hacer lo que los padres querían. Entonces a veces pactaban, había ese pacto. O la mujer no es que le pedían, ya el papá era el que le decía, pactaban los padres. Cuando dábamos el ejemplo de Abraham, cuando fue a buscar a esposa para su hijo, no le preguntó, solamente fue a buscarla. Y ve a tal lugar y tal persona, y el padre convinieron, y ese es el punto, en esa enseñanza. Le gustara o no, esa era la ley. Y esto ya lo conocían los judíos. Pudieran amarse o no pudieran amarse. Entonces, a través del hombre, del mal del hombre, entonces a veces esos matrimonios eran fallidos. Por eso vemos ya en Moisés que dio carta de divorcio. Antes no había, pero ahora daba carta de divorcio por todo el desorden que se hizo. Porque entonces ya había adulterio entre ellos, a causa de que se separaban las mujeres o hacían cosas indebidas, o los hombres. Entonces dio un escape a eso. No fue establecido por Dios, fue establecido por el hombre, dar carta de divorcio. Entonces, pero en la ley decía, y pone como la mujer, y aquí no está en debate de que si el hombre es mayor que la mujer o manda, no, pone a la mujer como ejemplo porque el cristiano es forma de mujer, de la iglesia. La iglesia es la esposa de Jesucristo y el esposo es Jesucristo. Por eso pone el énfasis en una mujer. Cuando la mujer por X razón o el hombre la repudiaba, hermanos, se le daba carta de divorcio, pero la ley decía que no podía casarse o estar junto con otro hombre hasta que su marido muriera. Y vemos en la ley, hermanos, que la ley azotaba a este pueblo. Era un azote para este pueblo. Pero no es que la ley era mala, hermanos, es que este pueblo era transgresor de esta ley. No les gustaba la ley, ellos hacían lo contrario que decía la ley. Por eso era un azote para ellos la ley. Pero la ley es buena, la ley es santa. La ley te corrige, le corrige al hombre. Le venía a decir al hombre su estado con Dios pecaminoso. Y si él entendía, entonces podía retroceder y ser gobernado por Dios. Venir a Dios, al conocimiento de Dios y amar a Dios en el temor a Dios. Pero en este pueblo no pasó esto. En este pueblo era un pueblo rebelde, el que sacó de Egipto el Señor. Y era un gran azote para este pueblo la ley. Por eso era muerte para ellos la ley, porque ellos no se ajustaban
eran rebeldes en todo su tiempo. Fue rebelde. Hasta hoy siguen de esta forma. Entonces, la mujer que no esperaba, hermanos, y que era encontrada en adulterio, como cuando vemos la escena en Jesucristo, la ley le permitía que fuera apedreada a muerte. Ese era el azote que tenía este pueblo con la ley de Dios. Para ellos era malo porque ellos eran rebeldes. No se ajustaban a la voluntad de Dios. Entonces, la ley decía que tenía que esperarse hasta que muriera el esposo, entonces podía tener su segundo esposo. Antes no podía ser. Y da este ejemplo Pablo, hermanos, a cómo es la vida de un cristiano. Yo retrocedí atrás porque, por eso puse en mi tema el casados con el pecado o el yugo del viejo hombre. Porque queramos o no queramos, nosotros venimos de esa naturaleza. No se nos preguntó y usted va a decir, yo no quise pecar, yo no sé por qué Adán pecó. Es que así está establecido. No puede cambiarlo. Así es la ley de Dios. Y en ese contexto, Pablo está tratando de hacerle entender a este pueblo, a los romanos. Nosotros estábamos casados con el pecado. En nuestro matrimonio teníamos un esposo que era el pecado. Por eso, cuando venimos a Jesucristo, hermanos, nosotros tenemos que hacer morir el pecado para poder pasar a otra vida, para poder recibir a nuestro esposo que es Jesucristo. Ese es el viejo hombre del que le estaba hablando Pablo. La similitud del ejemplo que le daba de un matrimonio. Porque a veces no comprendemos y creemos que estando en la iglesia nosotros estamos correctos. Es que somos el pueblo de Dios, somos un pueblo escogido. Eso no hay duda, hermanos. De todos los que estamos aquí somos un pueblo. Nos escogió Dios, nos sacó del mundo y estamos aquí porque Dios nos sacó. Pero eso no nos hace ameritar el reino de los cielos, hermanos. Ir en la eternidad con Dios. Somos un pueblo escogido, sí, pero para la salvación. La salvación, hermanos, se obtiene a través de Jesucristo, de hacer sus obras, su voluntad. Y eso es lo que nos trata de dar a entender Pablo en cuanto a su vida. Ya entra después en lo que él experimenta acerca de este cambio. Porque él hacía y agradaba al viejo hombre, pero cuando vino al conocimiento de Dios, se dio cuenta que todo lo que hacía era malo, que todo eran las obras de su carne, de sus deseos, de sus designios de la carne. Estamos nosotros, hermanos, hechos conforme a Dios en este sentido. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Dios es espíritu, el Hijo está conformado por el Hijo y es tres, somos trino, como Él. En ese sentido, estamos hechos, creados a su imagen. Entonces, en el espíritu que nosotros, en la naturaleza que somos como humanos, eso es lo que conforma al hombre. Son tres partes que conforman al hombre. Dios nos dio espíritu de vida. Nosotros estamos aquí, hermanos, y leemos su palabra. Dice Jesucristo habla de sí mismo, dice, mis palabras son espíritu y traen vida, dice. Eso es lo que trae ese espíritu, que da ese espíritu de vida. Está el espíritu que Dios nos dio, hermanos. Somos sellados, que es el espíritu. Su palabra es espíritu. Y luego está el Espíritu Santo, el Consolador que Él mandó. Tomen en cuenta esas tres cosas. Es un conjunto que ayuda al cristiano. Pero lo separa. Pablo está hablando del Espíritu, que es
que el que nos hace como hombres, el Espíritu que Dios nos dio, el que intercede por nosotros y dice, Abba Padre, aquel que desea hacer la voluntad de Dios dentro de nosotros. Ese Espíritu que nos ayuda a venir a Dios, porque es Dios el que se comunica a través del Espíritu, no al alma ni al cuerpo. Él tiene comunicación con el Espíritu, el que está dentro de nosotros. Ese es el que clama, el que intercede por nosotros. También el Espíritu Santo intercede por nosotros, y también su palabra, que son Espíritu, nos ayuda a hacer la voluntad de Dios al ser cristianos. Entonces ya viene Pablo y se da cuenta y dice aquí, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque se da cuenta que él está formado por esta carne corrupta, que la Biblia dice que se opone a la voluntad del Espíritu, o sea, entre sí pelean, el Espíritu que Dios nos ha dado y la carne pelean entre sí por hacer cada uno su voluntad. Y eso es lo que nos está dando a entender aquí, lo que hay dentro de nosotros, el viejo hombre, el cual nosotros tenemos que hacer morir para no ofender a Dios y para no vivir en pecado. Y sigue adelante, hermanos. Así que si en vida, 4. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando entendemos estas cosas, hermanos, entendemos que nosotros fuimos creados en nuestra naturaleza pecaminosa, y que Jesucristo nos dio una salida, hermanos. Nosotros estábamos destinados a la muerte, no teníamos opción, hermanos. Esto es en un contexto judío. Nosotros éramos gentiles, nosotros ni siquiera conocíamos lo que agradaba a Dios. El gentil adoraba a otros dioses. El gentil en sus costumbres tal vez se casaba con 2, 3 mujeres, o no se casaba. Ellos no se ajustaban a la ley porque no la conocían. Pero aquí está hablando a los que conocen. Nos está hablando a nosotros que hemos venido, que Dios nos escogió. No le está hablando al mundo. El mundo ni siquiera conoce de Dios, ni quiere conocer. Nos está hablando a nosotros, aquellos que fuimos escogidos. Aquellos que hemos venido y aceptado un nuevo matrimonio en Cristo Jesús. Que hemos dejado morir el viejo hombre, aquel que nos tenía atado. Yo me imagino que había situaciones en que la mujer era maltratada en todos los sentidos, y por eso es que pedían carta de divorcio, y se fue fomentando eso más, y después por cualquier pretexto, entonces se divorciaban, porque porque la mujer no lo podía atender, o la mujer porque el hombre no lo satisfacía o la maltrataba, pero era viceversa. Esto es de los dos, no era para la mujer, era para los dos, hombre y mujer. Tenían que esperar en ese contexto. Aunque vemos siempre a la mujer mandándosele que no se case. Con Pablo vemos que la mujer se sujete al marido y la mujer no se case, pero era para los dos, era para el hombre y la mujer. Y el mundo, hermanos, no se ajustaba, no conocía. Por eso la salvación, hermanos, es para nosotros, los que hemos venido, los que hemos sido escogidos. El mundo está perdido. El mundo no puede ser salvo, al menos que vengan a Cristo Jesús. Cuando hablo del mundo, hablo de esa parte de la sociedad que no quiere nada con Dios, que no se acerca a Dios, que no busca de Dios, aunque se le hable, no busca. En ese sentido estoy diciendo está perdido porque no quieren esta salvación. Entonces, está hablando a nosotros, hermanos, a los que conocemos. Ese énfasis da Pablo. A los que ya conocemos,
nos está tratando de que podamos entender qué existe en nosotros, qué es lo que nos hace a veces equivocarnos. Y no lo agarra como ocasión para pecar o como un pretexto para decir, oh, yo soy así, por eso peco. Esto vive en mí, por eso peco. No, no, no. No lo agarre de esa forma. Es algo que ya está establecido. Y debemos cada día, a través de la instrucción, vivir a través del Espíritu, a través de la palabra, hermanos, de la enseñanza. Entonces, así podemos ir mejorando. Estamos en la perfección. En la perfección en que vivía, ¿no? Adán. En esa perfección. Por eso nos manda a la obediencia. La obediencia es la perfección. Si nosotros somos obedientes, nos mantenemos en la perfección. Solamente tenemos que obedecer, es todo lo que tenemos que hacer. Aunque no podamos entender algunas cosas, hermanos, no podemos entenderlo, pero si nosotros somos obedientes, nosotros nos mantenemos en la perfección, en el camino que Dios nos va a llevar a una vida eterna. Que vamos a entender a través de clamar a Dios, y si no entendemos alguna cosa, podemos clamar a Dios por sabiduría. Y Él nos los va a hacer entender, va a traer luz. Si no lo podemos entender hoy, lo vamos a entender si seguimos en este camino. Pero lo cierto es que tenemos que obedecer a Dios. Nos guste a veces algunas cosas o no nos gusten. Como decía Pablo, yo hago lo que no quiero. No quiero hacerlo, pero lo hago por causa de mi carne. No es que era un pecador impedernido, hermanos. Es que Pablo tenía algunas situaciones en que se encontraba a veces y salía ese viejo hombre a relucir. Entonces él entendía que había algo dentro de él que lo hacía equivocarse. Discutía y salía el coraje o la soberbia y se sentía mal y lo expresa de esa forma. No quiero hacerlo, mi espíritu no quiere hacerlo, pero mi carne lo hace. Pero yo no deseo hacer estas cosas. Y pasa con nosotros, hermanos, pasa con nosotros, a veces nos equivocamos y no es nuestro plan. Caemos a veces en la trampa del enemigo, caemos en la provocación del enemigo o en la tentación del enemigo, nos hemos descuidado. Y caemos en ese estado en que estábamos antes, en que nuestra carne, hermanos, nos dominaba. Y caemos y ofendemos a Dios. Pero entonces, nosotros cuando venimos a la iglesia, o en ese momento, hermano, nosotros venimos y clamamos a Dios por perdón, que nos perdone, y nos vuelve a restablecer otra vez nuestro estado de santidad. No nos salimos de ese estado, porque tenemos algo que nos ayuda, hermanos. Dice que el Espíritu clama, intercede por nosotros. Tenemos el Espíritu que está dentro de nosotros, que el Dios nos dio el soplo de vida. Está el Espíritu Santo, el Consolador que Dios envió. Cuando Él partió, Jesucristo consolaba a sus discípulos, a su iglesia. Pero cuando se iba, dice, yo no los dejaré solos, enviaré a otro Consolador. Y envió al Espíritu de Dios, el cual que dice que nos guía a toda verdad y que nos recuerda aquello que Jesucristo dijo. Por eso dice, lo otro es que tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Si es que vivimos, tenemos el Espíritu. ¿Qué es esto? La palabra de Dios. O sea, si es que tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, entonces viene a nuestro socorro el Espíritu Santo y nos recuerda lo que hemos aprendido del Espíritu de Jesucristo. Ese es el Espíritu de Jesucristo. Si nosotros tenemos el Espíritu de Jesucristo, que el Espíritu de Jesucristo son sus palabras, porque sus palabras son espíritu y traen vida a nuestro ser. Por eso siempre nos manda o da el énfasis: si permanecéis en mí o permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por eso es un conjunto de ayuda que tenemos para nosotros poder caminar en este camino, hermanos, y no dejarnos dominar por la vida pasada.
Pablo nos habla, haced morir, dice, el viejo hombre que hay en vosotros, el que está lisiado. O sea, aquel que no puede ser cambiado. Los deseos de la carne no los puedes cambiar. Ahí van a estar. Bueno, aquí habla del matrimonio que hasta muera, ¿verdad? En nuestra carne, bueno, por eso no es tan similar, pero se acerca el ejemplo que está dando Pablo. Nosotros hacemos morir en Jesucristo, hacemos morir al viejo hombre, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo. Y lo que vivía antes en la carne, ahora la vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, ese es lo que nos ayuda a soportar, hermanos, este camino. Pero si nosotros atendemos a este consejo. Ahora empieza en el 7, ya hablando sobre, ya entendimos acerca de la ley de un matrimonio como judío, que cómo tenía que casarse una mujer después de separarse del hombre, por cualquier razón que fuese, podía casarse, tener un segundo marido. Que su primer marido muriera, entonces ya podía ser libre de ese yugo, de esa vida que no le agradaba con ese marido. Y ahora podía buscarse un marido a su gusto, podríamos decirle así, ¿verdad? Porque quién sabe cómo le vaya después. ¿Quién conoce el corazón? Solo Dios. Ahora nos habla acerca de sí mismo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. El 7, hermanos. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijere no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En la ley judía, hermanos, cuando los trajo el pueblo, Dios los sacó de la servidumbre y de esa vida desagradable a Él, les trajo la ley. Cuando vieron en la ley, ellos se dieron cuenta que eran malos. Eso decía Pablo, a través de la ley. Ellos hacían lo que otros pueblos hacían, que no tenían el conocimiento de Dios. Podían matar, adulterar y todo el pecado desagradable hacia Dios. Pero cuando vino la ley, les enseñó que codiciar era pecado. O sea que si no hubiera venido la ley, ellos no hubieran conocido pecado. O sea, hubieran muerto. O sea, no es que era bueno que no conocieran la ley. Es que ya estaban muertos en sí mismos. Ya estaban muertos. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios trajo una salida a esa muerte que esperaba el hombre, la ley, a este pueblo. Y la ley les enseñaba todas las cosas que no debieran hacer. Todo lo que ellos hacían que estaba malo, que era malo, la ley. Por eso la ley en sí es santa, sí se podían ajustar a la ley. Por eso la ley también les servía como azote y muerte a ellos, a este pueblo. Si ellos seguían pensando de la misma forma, eso es lo que hablaba Pablo. Ahora conozco. Y lo hace como sorprendido. Y yo, dice, sin la ley vivía en un tiempo, pero vino el mandamiento, el pecado revivió, viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Se sorprende, si ya estaba muerto en sí, pero ahora era como un cáncer. Cuando usted va hermanos, va al hospital y de repente le dicen usted tiene el cáncer y entonces empieza a morir. Si usted no se da cuenta, de repente allá los que están aislados en los pueblos que no tienen cerca la tecnología o la medicina, mueren de repente sin saber qué les pasó por todas las enfermedades que hay y no se dan y en cierta forma les va bien, porque el que conoce su enfermedad entonces empieza a morir de angustia, no tan solo de la enfermedad. Bueno, eso es lo que está hablando
Ahora estoy muerto, dice Pablo. Me doy cuenta en el estado y lo dice con asombro. Pero lo dice así para que podamos entender el estado en nosotros. Él ya había sido redimido. Él está enseñando a la iglesia. Nomás que se expresa se expresa así para que nosotros entendamos la gravedad de este asunto. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resulta para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. Le pasa al mundo, hermanos. Usted va y le predica el evangelio al mundo, y hablando a veces con sus compañeros, usted le dice, usted es adúltero. Y se quedan así, porque le habla de otra mujer, y usted se da cuenta que es casado y que anda en las barras, y le cuenta de su historia que tomó y que es un gígolo, y usted le llega al punto de decirle, usted es adúltero. Si es cristiano, usted le va a decir, usted es adúltero, usted está en pecado. Y el mundo se sorprende. ¿Cómo? No, porque para ellos es natural eso. Ellos no conocen la ley de Dios. Ellos despreciaron a Dios y no lo conocen. Entonces vienen y se sorprenden, y muchos se enojan porque les dices pecado. Para ellos es un insulto que tú le digas que son pecadores. Entonces eso es lo que vino a hacer la ley con el pueblo de Dios. Y el mundo, hermanos, bueno, si usted continúa y persevera predicándole el evangelio, él puede venir al conocimiento de Dios y dejar de ser adúltero. Y decía, bueno, yo no sabía que estaba así. No sabía que en mi vida yo ofendía a Dios. Porque dice el mundo a veces, yo no mato. Algunos dicen, yo no bebo, yo no le hago daño a nadie, yo soy buen ciudadano, yo soy amable, y cualquier pretexto, y es verdad. Pero ellos creen que solamente pecado es matar, robar, violar. Pero pecado es toda injusticia. Pecado es todo aquel que no se ajusta a la voluntad de Dios. Podría ser el hombre más bueno del mundo, pero aún así perder tu salvación solamente por no venir a la voluntad de Dios. ¿Qué es a la salvación? Porque en sí ya está muerto el hombre. Por naturaleza ya está muerto, está separado de Dios. Su destino es la muerte. Así nació, así está establecido. Como está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. El hombre que no viene a Cristo Jesús, que ha nacido por X o Y, oyó la palabra de Dios o no la oyó, pero se fue sin conocer, sin venir a Cristo, sin aceptar a Cristo. Ese es su destino. La muerte y la condenación. Y después el juicio. Pero este hombre viene, yo no conocía, el que está en el mundo, yo no conocía. Pero ahora conozco a través de esto. Mayor juicio es para el que conoce, hermanos, que para el que no conoce. Porque ahora conociendo el evangelio, ahora pecamos, si no hacemos caso, pecamos con alevosía y ventaja. Conociendo que desagrada a Dios, el mundo desagrada a Dios porque no sabe de Dios, aunque va a recibir el mismo castigo que es la muerte. Pero para el que conoce la ley de Dios y sigue transgrediendo la ley, le es peor, hermanos. La condenación es peor para el hombre, para ese hombre que sigue transgrediendo la ley. Dios puso al hombre camino de vida y camino de muerte. Y Dios desea que el hombre tome el camino de vida.
pero le dio esa opción. ¿Cuál vas a escoger? Y vemos en el sentir del Señor que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, dice su palabra. O sea que Él desea que el hombre se salve. Lo quiere sacar de esa muerte. Lo quiere traer al conocimiento. Ya por sí está condenado. Pero ahora le da, en la ley, le da la oportunidad de vivir. Pero el hombre se sorprende y dice, no, yo cómo, si yo no lo pedí. Yo no pedí venir al mundo. Yo no pedí que Adán y Eva, ¿por qué si ellos fueron los que pecaron? ¿Por qué ahora la condenación viene hacia mí? Es que así está establecido. Ya no lo puedes cambiar. No está en debate, hermanos. Ahora, o escoges el camino de vida o escoges el camino de muerte. Esas son tus opciones para el hombre, para el cristiano, hermanos, porque el mundo está condenado. Dios vino a salvar al mundo, dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Porque Dios no vino a condenar el mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Porque Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo. Y los que en Él creen, dicen, ya han sido salvos, mas los que no creen ya han sido condenados porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea, ya está perdido el mundo en sí. Tienen la oportunidad de venir. Para ellos hay dos caminos. O sigues el camino de muerte, o aquí está el camino. En Jesucristo está el camino de vida. Es el que le estaba dando, el que estaba conociendo Pablo. Ahora el por el cual estaba caminando. Pero había algo que a él le daba tristeza. Porque cada vez que ofendía a Dios, y lo vemos en la escritura, que él se sentía, porque así lo expresa, él se sentía mal. Cuando de repente el viejo hombre saltaba y había discusiones entre ellos por algunas particularidades, entonces saltaba y él se sentía mal y decía, hay algo mal en mí. Entonces Dios en su infinita misericordia viene y le revela a él lo que es nuestra vida. Y lo escribe en esta carta. No es algo que nosotros nos inventamos o es parte de lo que nosotros investigamos. No, esto es parte de lo que Pablo ya había hablado. Solo estamos replicando el mensaje. Estamos dando el mensaje que Pablo nos dio, la carta que nos dio, la revelación que trajo Dios a su vida a través del ministerio que tuvo, a través de las experiencias que tuvo con Él. Y eso es lo que nos está enseñando. Hay algo en nosotros, hermanos, que a pesar que estamos en el camino de la perfección, hay algo en nosotros que mora maldad. David decía, en pecado me concibió mi madre y en maldad he sido concebido. Está hablando de esa naturaleza. Y eso es lo que somos nosotros. Por eso usted se da cuenta que a veces ofende a Dios. Y si cuando ofende a Dios a usted le duele, así como a Pablo lo expresa, le duele y él quisiera deshacerse de esto. Él quisiera que no existiera esta parte de él para no ofender a Dios, así lo expresa, con tristeza, con dolor. Te ofendo, Señor. Y aunque me puedes perdonar, pero ahí está esa maldad en mí. Me hace hacer lo que no deseo. Porque ahora en el cristianismo, hermanos, ahora en el cristianismo es el Espíritu de Dios el que domina en nosotros. El Espíritu, la otra parte, la primera parte, el soplo de vida. Ahora ese es el Espíritu el que nos hace vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso cuando vivimos a través del Espíritu y Jesucristo nos manda a vivir, o Pablo nos está dando que vivamos en el Espíritu de Jesucristo, o sea, en obediencia a su palabra, a esta palabra. Esta misma palabra no era de Pablo, hermanos. Este consejo fue revelado por el Espíritu Santo a su vida. Por Dios mismo. Lo que Jesucristo habló, Él dice, yo hablo lo que mi Padre me mandó a decir. No son mis palabras, son las de mi Padre. No es mi mandamiento, es el mandamiento de mi Padre. Y eso es lo que hablamos nosotros.
en este día. Esta es palabra de vida, el consejo para que nosotros podamos vivir, hermanos, en el Espíritu. Y nos da ese consejo Pablo, que vivamos en el Espíritu, que avivemos el Espíritu. Habla del Espíritu Santo, habla del sello del Espíritu, de las que son las arras del Señor. Cuando nos viene Jesucristo, nos sella y nos hace suyos de su pertenencia. Y también hablan del Espíritu, que es la palabra. Es un conjunto de ayuda que tenemos para poder caminar, hermanos, y perseverar en esta vida. Para contrarrestar esta naturaleza de maldad que hay en nosotros. Es la ayuda que tenemos. Y si por cualquier motivo nosotros fallamos, Juan nos habla y da consejos, hijitos, esto se les escribo para que yo quisiera que no pecaran, eso está diciendo, hijitos, yo les escribo, pero para que no pequen les estoy enseñando, que no caigan más en aquellas enseñanzas que tenían, en aquella vida que vivían. Por eso les doy este mensaje, esta enseñanza que recibí del Señor Jesucristo. Ese es el Espíritu que le hacía recordar las cosas, porque a su mente venían las enseñanzas de Jesucristo años pasados, cuando caminaron con Jesucristo. Muchas de las enseñanzas que les había dado, ellos ni siquiera las entendían, no podían entenderlas, pero decía: cuando venga el Espíritu, el cual enviará mi Padre, Él os recordará estas cosas que yo os dije. Y ese mismo Espíritu es el que nos recuerda a nosotros en nuestro caminar, hermanos. Que no pequemos y que no ofendemos a Dios. Nos compunge, nos hace retroceder. Somos su pueblo, sí somos su pueblo, pero estamos en riesgo de no ir a su presencia si le hacemos caso a los deseos, los designios de la carne. Y habla Gálatas, hermano, habla sobre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, los frutos de esta palabra, de la enseñanza de esta palabra, porque estas son el Espíritu. El que vive a través de estas palabras da fruto, porque es enseñado a amar, a dar al prójimo, a orar por el prójimo, a amar a los demás, a llevar el Evangelio. Todo lo que nos enseña, esos son los frutos que habla: gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre. Todos esos frutos del Espíritu de su palabra. Y es el Espíritu Santo el que nos recuerda eso a nosotros. Así que tenemos ayuda. Tenemos su palabra, hermanos. Que bendita sea esta palabra, hermanos, porque la tenemos. Otros pueblos no la pueden tener. Otros la tienen y no la leen. Nosotros podemos escucharla. Y al escucharlas somos vivificados. Al escucharlas, hermanos, trae vida a nuestra alma. Nos levanta si estamos caídos, si estamos muertos. Por eso le decía a Daniel: sopla vida a estos huesos. Profetiza, porque eso es lo que profetizaba la palabra de Dios, la que trae vida. Y cada vez que le hablamos de esta palabra, está profetizando vida a nuestra alma, hermano, está trayendo esto. Y si hay sequedad en nuestra vida, entonces empiezan ir los huesos en esa visión que estaba viendo el profeta. Dice que eran unos huesos secos ya, terriblemente secos. No había ya piel, no había nada, tuétanos, ya estaban secos totalmente, muertos. Pero dice que cuando profetizó, empezó a salir, a traerle piel, músculos, tendones, carne, sangre empezó a correr por esta palabra. Eso es lo que hace esta palabra. Porque son los que son de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, usted y yo, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si es que esta palabra mora en nosotros. Hablando con sus discípulos decía, el que guarda mi palabra es el que me ama, dice. Y el que me ama será amado por mi Padre, dice. Y entonces vendremos, dice, y haremos morada en él. Si permanecéis en mi palabra. Si permanecemos viviendo a través del Espíritu de Jesucristo, que es la palabra, la enseñanza, nosotros entonces ya no vamos a vivir conforme a los designios de la carne. Si nosotros nos ajustamos, hermanos. Y aquí estamos rumbo a la perfección. No es que somos perfectos todos en totalidad. Pero lo cierto es que cuando nosotros recibimos la instrucción, inmediatamente tenemos que poner manos a la obra. No siendo oidores o olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Tan pronto salgamos de esta palabra, ocuparnos de esta palabra y empezar a practicar la vida. Eso es lo que dice. Si vosotros, dice, vivís a través de del Espíritu, entonces ya no sois de la carne. Mas ni sin embargo Pablo nos quiere dar el énfasis y nos quiere dar a conocer que ahí está el mal en nosotros y que de vez en cuando sale de nosotros. Pero lo vuelvo a decir, hermanos, no lo está diciendo como un pretexto, excusándose para pecar. No lo está diciendo así. Lo está diciendo porque así está establecido. Así fue hecho en nosotros, en la ley de Dios. Pero tampoco no es para que pecar. No es para que nosotros, en la libertad que nos ha dado Cristo, tomemos esa libertad o esta enseñanza para que nosotros pequemos. Entonces, si pequemos, ya sabiendo esto, pecamos con alevosía. Y mayor condenación tenemos nosotros, los que conocemos el Evangelio. Este Evangelio o esta palabra nos va a azotar, nos va a disciplinar. Y si usted sigue permaneciendo en el pueblo de Dios, será disciplinado y no le va a gustar. Pero también está el otro lado de que puede seguir en este pueblo, pero puede seguir siendo rebelde como el pueblo de Israel. Era el pueblo de Dios, escogido, sacado para la gloria de Dios. Pero este pueblo nunca se quiso ajustar a la ley de Dios. Para esto son las enseñanzas, cada domingo, cada lunes, cada viernes, cada vez que venimos aquí, hermanos, para que lo tomemos en serio las enseñanzas de Dios. Porque estamos a punto, hermanos, de llegar a la eternidad. Se está llegando y yo lo he escuchado desde mi niñez. Llevo 50 años, 51 años escuchando que Cristo viene. Pero aunque tardare la profecía más, dice, espérala más, porque no tardará en llegar. Se va a llegar el tiempo. Se está llegando el tiempo. Está en el tiempo de Dios. Es como usted, una hormiguita, camina ahí y usted con un paso o 2 o 3 pasos usted puede llegar en el instante, pero a la hormiguita le tocan horas para poder llegar. O si es más un gigante, un microbio que no podemos ver, la vida microbiana, entonces le toma más tiempo caminar. Tal vez pueden ser días. Así es con Dios. Dios es grande, inmenso. El camino que vamos a recorrer ya el Señor lo recorrió en un segundo. Nosotros nos falta todavía recorrerlo. Pero en el tiempo y en la sabiduría de Dios es en un instante. El pueblo, sus discípulos, cuando Jesucristo le dio esa promesa de su venida, ellos creyeron que les iba a tocar a ellos y estaban gustosos. Por eso dieron su vida por el Evangelio. Por eso morían en el Evangelio, porque ellos tenían esa esperanza viva, hermanos. Pero en nosotros también tiene que existir esa esperanza viva. Y pronto va a llegar. Pero tenemos que ajustarnos a esto, hermanos.
y no tomar como pretexto nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza para pecar, para ocasión de pecar. Tenemos que hacer morir. En Jesucristo tenemos que hacer morir a ese viejo hombre. Y si por X o Y usted pecó contra Dios, pídale perdón a Dios y no lo vuelva a hacer. No lo vuelva a hacer, que Dios le va a dar las fuerzas para no pecar más. Todos nos equivocamos, pero en Cristo Jesús somos más que victoriosos, hermanos. Que Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Complicado el mensaje, ¿verdad? Complicado. Pero se contesta en el verso 6. ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué dice? De ninguna manera. Porque el que ha muerto ya no se mueve. Está muerto. Y usted y yo estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Así que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Eso es lo que quiere decir. Y si tenemos una lucha, pues sí. No nos la puso fácil el Señor al darnos esta carne. Desde el principio empezó a tener problemas Adán y Eva con esta carne. Pero ya no vivimos en la carne. Ahora el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y Él nos ayuda a vencer los deseos de la carne. Gloria al Señor. Póngase de pie. Si quiere conocer más del mensaje, mire, léase el 6, el 7 y el 8 completo. ¿Sí? 6, 7 y 8 de Romanos. Vuélvalo a leer y cuando lo lea, empiézalo a rumiar. ¿Sabe qué es eso, verdad? A masticar y volver a masticarlo hasta que lo entienda, hermano. ¿Verdad? Porque el Señor quiere que nosotros seamos victoriosos en Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde por su palabra. Gloria al Señor. El consejo es: vivamos en el Espíritu. ¿Quieres repetir eso? Vamos a vivir en el Espíritu. No viva en la carne. Abandone los deseos de la carne. Cuídate de la que duerme a tu lado. ¿Cuál es? La carne. No es la esposa, no es el esposo. Cuídate de la carne. Esa carne es tremenda, la carne. Pero ya pronto la carne se va a morir y ya. Gloria a Dios, ya estamos en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ya, este se murió. Gloria a Dios, se murió. Ya. Pero yo sigo vivo en Cristo Jesús. Amén. Mire, hermano, lo mató. Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Acá está el otro, no hay problema. Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Y tenemos culto a las 4 de la tarde en París. No Londres, Kentucky. París, Kentucky. No se vaya a querer ir a Europa. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Y pues todos honremos a Dios. Vivamos para Dios.